Gracias, fiscal, por la invitación. Gracias a todos ustedes por asistir, a los afiliados de la ANDI, del programa de la ANDI también. Pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Para nosotros tiene la mayor importancia poder adelantar la firma de este convenio porque, entre otras cosas, hemos hablado en varias ocasiones con el fiscal de poder adelantar programas que nos permitan hacer lucha contra la corrupción. Y la lucha contra la corrupción en Colombia en realidad incluye una gran cantidad de ámbitos. No es solamente, digamos, los escándalos que a veces se ven, digamos, en la prensa nacional por estos días, sino también tiene que ver con muchos otros comportamientos que eventualmente afectan a los colombianos, afectan al empleo en Colombia, afectan a las compañías colombianas e incluso afectan a los ciudadanos y afectan al consumidor. Este programa en particular es un programa, como acabo de decir, que defiende, por supuesto, primordialmente a los consumidores, porque todos los hechos de falsificaciones, de adulteración, en medicamentos, en alimentos, pues son, digamos, tremendamente peligrosos para los ciudadanos, tremendamente peligrosos para el consumidor y, por supuesto, defiende también a las compañías que hacen las cosas bien hechas. Para nosotros es importante, digamos, porque esos intereses están completamente alineados, para nosotros es muy importante poder asegurar que las cosas que se consumen en Colombia son cosas correctamente producidas, con cosas que pagan impuestos, son bienes que pasaron por todos los cauces de la legalidad en todo el sentido de la palabra. Incluso en algunos casos son combinaciones de múltiples delitos porque tenemos falsificaciones, tenemos adulteraciones, tenemos contrabando, tenemos, por ejemplo, venta de productos vencidos en el caso de medicamentos. De manera que los esfuerzos son esfuerzos muy importantes y que tienen que ver además, por supuesto, con el ámbito económico. Con este convenio en particular nosotros estamos haciendo un compromiso muy fuerte de parte de la asociación para trabajar cada vez más fuerte en el tema de denuncias, en el tema de suministro de información a la Fiscalía y en el tema de capacitación también a los funcionarios de la Fiscalía para que entiendan, porque a veces algunos productos son muy especializados, algunas normas son muy especializadas y para que podamos nosotros darle como la información completa. Y la Fiscalía, pues a su vez, digamos, se ha comprometido con nosotros y la verdad es que ya tenemos resultados fehacientes muy concretos en donde hemos logrado contar con investigaciones muy efectivas y también con judicialización, que para nosotros es muy importante que todo esto conduzca a que efectivamente se logre la judicialización de las personas que incurren en estos delitos. Nosotros en el pasado hemos inclusive trabajado en producir algunas donaciones especializadas que le permiten a la Fiscalía hacer mejor su trabajo. En particular, digamos, temas como software que le permite hacer una identificación clara a la Fiscalía de los productos y de los casos en los cuales se están incurriendo en delitos de esta naturaleza. Ha habido, como ustedes bien saben, digamos, golpes importantísimos liderados por la Fiscalía en donde hemos tenido además casos, además con las 3 tipificaciones, con falsificación, contrabando y adulteración, en el sector de alimentos, en el sector de aseo, en el sector de bebidas alcohólicas y en el sector de medicamentos, todos, digamos, con una capacidad de tener gran efecto evidentemente sobre la población y sobre los consumidores. Estamos muy contentos de poder hacer, digamos, en este momento y poder además formalizar este acuerdo. Ojalá podamos formalizar más. Nosotros, en realidad, como le hemos dicho al fiscal, estamos más que comprometidos para dar todas las luchas posibles en contra de la corrupción en Colombia. Es evidente que este es uno de los temas que ocupa la mayor parte de las preocupaciones hoy en día de la ciudadanía, no sin razón, de manera que todo lo que nosotros podamos hacer en concreto y donde nosotros seamos útiles, fiscal, cuente con nosotros porque ahí vamos a estar y vamos a estar muy pendientes. Quizá la única solicitud que tenemos, fiscal, para hacerles que haya un fortalecimiento del grupo del CTI de propiedad intelectual, que nos parece que en la medida en que tengamos un grupo robusto, un grupo que nos permita actuar, vamos a ser capaces, además de ser cada vez más efectivos. Es importante que las herramientas existan en los dos sitios. Si tenemos este grupo, digamos, fortalecido, vamos a ser capaces además de trabajar en ese tema en particular, que por cierto es parte incluso hasta de los tratados de libre comercio, el caso de propiedad intelectual, de manera que ahí tenemos una oportunidad grande para trabajar juntos. Y yo le agradezco toda su disposición y además le agradezco también todos los resultados que ya hemos logrado conjuntamente, de manera que muchas gracias, señor fiscal. Pues muchas gracias, señor presidente. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial, por supuesto, al señor presidente de la ANDI, al doctor Bruce McMaster. Un saludo muy especial a Silvia Elena Montoya, que ha sido alma y vida de este acuerdo de cooperación desde su gerencia del proyecto.
para todos los señores empresarios, las señoras y señores empresarios, los funcionarios de la Fiscalía y nuestros amigos de los medios de comunicación. Hoy renovamos una vieja relación de la Fiscalía con la Asociación Nacional de Industriales. El convenio que existió entre nosotros y que se fue agotando en el tiempo data del año 2007, o sea, hace ya 10 años, en la definición de una agenda mancomunada en la lucha, yo diría, porque Colombia recupere la cultura de la legalidad. En lo que estamos trabajando, y ese tiene que ser el compromiso de todos los sectores sociales en Colombia, es en recuperar la cultura de la legalidad, en nuestro relacionamiento en el colegio, en la universidad, en la vida de negocios, en el sector público. Nuestra agenda en medio de la crisis que está enfrentando la sociedad colombiana y la sociedad global en su conjunto es recabar la importancia de unos valores que reconocen en las reglas de comportamiento social un faro, una guía, porque en la medida en que el ventajismo no sea parte de nuestra cultura cotidiana y aceptemos que esas reglas que nos hemos dictado como sociedad organizada tienen que cumplirse, pues vamos a ser cada vez mejores, vamos a tener menos controversias, vamos a tener menos conflictos, pero sobre todo vamos a preservar más los derechos y las garantías de todos los ciudadanos. Cuando por ese ventajismo sectores de la sociedad afectan la entidad de los productos en la salud, en los alimentos, en las bebidas, a través de reetiquetear los productos, de falsificar los productos, etcétera, le estamos haciendo un muy grave daño a la sociedad. Estamos exponiendo la vida y la salud de los colombianos, pero también estamos exponiendo la integridad de las empresas, que son ese núcleo social que genera riqueza colectiva y que es fuente de empleo productivo para toda una sociedad. Entonces, preservar a los consumidores, preservar a los núcleos generadores de riqueza y de empleo tiene que ser también parte del objetivo de la política de Estado por esa cultura de la legalidad a través del ejercicio de la acción penal. Y esa es la razón de ser justamente de este convenio, cuya renovación hoy celebramos en la Fiscalía General de la Nación, porque esta acción conjunta que nos ha comprometido de vieja data ha dado resultados muy importantes, pero tenemos que revitalizar esa empresa y esos propósitos comunes. Hoy por hoy tenemos vigentes 233 investigaciones que conoce el Grupo de Protección de Propiedad Intelectual y que requiere desarrollos efectivos a partir de una política de priorización que estamos haciendo con el grupo y que tenemos que compartir con la Asociación Nacional de Industriales y sus propios afiliados. Tenemos 12 fiscales dedicados tiempo completo a combatir esta forma de criminalidad. Y tenemos más del doble de investigadores y, por supuesto, tenemos que fortalecer el grupo de investigadores del CTI dedicados a estos propósitos, porque estas conductas antisociales son una verdadera amenaza para el colectivo y para la salud y la integridad de los colombianos. Hemos dado unos resultados maravillosos en lo que va del año corrido, entre el 1 de agosto del 2016 y el pasado 31 de julio. Las operaciones que hicimos con la Red de la Costa, el caso Elixir, el caso de Álcalis que hicimos justamente en Antioquia, yo me encontraba en aquel momento en Itagüí, en Ipiales también, el caso Venenos que hemos trabajado conjuntamente, son resultados que han impactado severamente esta forma de criminalidad. Y en materia de contrabando estamos haciendo algo emblemático, lo que hicimos la semana pasada en cooperación con la Policía
financiera y aduanera, la POLFA, no tiene precedentes. Llevamos a cabo un proceso de extinción de dominio de más de 250.000 millones de pesos, es decir, un golpe donde le duele a las bandas y a las organizaciones criminales. Porque no se trata simplemente de judicializar, como lo he dicho, a las personas, si se mantienen las organizaciones. Las organizaciones se mantienen si esos patrimonios ilícitos siguen al servicio de la actividad criminal. Este es un golpe contundente, radical. No es simplemente la judicialización de uno o que otro ciudadano extranjero dedicado a esta actividad criminal, sino impactando directamente los establecimientos de comercio ilícitos, los inventarios, toda esa estructura criminosa de naturaleza económica que es lo que permite expandir las economías ilícitas. De tal manera que el objetivo de la lucha por la legalidad, que implica atacar no solamente las perturbaciones que se dan desde el punto de vista de la propiedad intelectual y la propiedad industrial, sino en el caso del contrabando, es lo que también nos ha animado a avanzar mucho en la lucha contra el lavado de activos y la recuperación de bienes de extinción de dominio. Por ejemplo, los beneficios por colaboración que están establecidos en la ley penal colombiana y que son un mecanismo para desvertebrar las organizaciones criminales y de lo cual estamos haciendo un uso muy decoroso y muy prudente, nos permite conocer las estructuras criminales en su conjunto, quienes participan en delitos y en actividades que son contrarias a la ley y a los valores de una sociedad, pero también nos permite asegurar que vamos a recuperar los activos ilícitos de esas personas. En estos días, por ejemplo, se discute si tal vez el mayor colaborador de la justicia en develar el caso de Odebrecht debe tener una u otra dimensión en la sanción penal y no se descubre que le hemos iniciado procesos de extinción de sus activos por 60.000 millones de pesos. Eso no tiene antecedentes en Colombia. En los casos del carrusel de la contratación, que es la forma como se ha esquilmado de manera más sistemática y grave a la ciudad capital de los colombianos, a Bogotá, en una defraudación que superó con creces los 2 billones y que seguimos descubriendo día a día en la Fiscalía General de la Nación, los beneficios se han discutido ante la justicia sin ningún reintegro de la riqueza y los patrimonios ilegales. Y aparte de estas personas que obtuvieron beneficios por colaboración, en estos momentos en que es hora de renovar los principios de oportunidad, el propio fiscal ha dispuesto que la suspensión de esas acciones penales no sea por 1 año, como es de usanza, sino por 3 meses, y estoy imponiendo el requisito de que hagan una revelación integral de su patrimonio, de tal manera que el país conozca cuáles son sus activos con el objeto de que sean materia de extinción de dominio, porque no puede ser que los beneficios convivan con los patrimonios ilegales de tal manera que el tiempo de tratamiento intramural es apenas un costo menor en el proceso de defraudación de los patrimonios públicos y de los patrimonios privados. Esa no es una adecuada política criminal. Y en ese mecanismo de la cultura de la legalidad, pues tenemos que seguir combatiendo el narcotráfico, presidente. El narcotráfico es la mayor amenaza de la sociedad colombiana. El narcotráfico es una amenaza a la consolidación de la paz en el territorio, lo que estamos viviendo no solo en Ipiales, en Nariño en su conjunto, en la cordillera, en Policarpa, en el Cauca, en el Valle, en el Chocó, en norte de Santander, en los territorios nacionales, en Guaviare, en Bichada. Es producto de una reconsolidación de bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Por eso el país necesita una coherente política antidrogas. No podemos bajar la guardia, no podemos debilitarnos. Porque vean ustedes, esas organizaciones de narcotráfico son las que están alimentando el homicidio en todas estas regiones. En Colombia está decreciendo la tasa de homicidio en un 6% a nivel agregado, señor presidente,
pero hay que decirlo, por ejemplo, que en Cauca y Nariño, en los corredores de la droga, está creciendo a tasas del 45%, para que ustedes tengan una referencia. Entonces hay unas asimetrías que tienen un único origen, el narcotráfico. Entonces, ¿habrá o no que atacar el narcotráfico? Claro que tenemos que librar esa batalla como Estado en su conjunto. Segundo, el narcotráfico se ha convertido en una amenaza de nuevo para la democracia colombiana. Ahora vamos a un nuevo proceso electoral y, como lo he dicho, las narices del narcotráfico empiezan otra vez a asomarse en ciertas regiones del país para cooptar nuestro sistema político. Colombia no puede reeditar lo que vivió hace varias décadas. El narcotráfico está destruyendo industria y empleo a través del lavado de activos. Los problemas de competitividad que tiene la industria frente al lavado de activos a través del contrabando le está haciendo un gravísimo daño a la sociedad colombiana, y eso se traduce ¿en qué? En menores tasas de empleo, de formalidad, de crecimiento económico. El narcotráfico está alimentando la corrupción en las regiones vía cooptar las autoridades públicas en beneficio de su propia industria. El narcotráfico es la madre de todos nuestros males, y por eso lo invito a usted, señor presidente, a que seamos, como todos los colombianos, las voces que en esta gran cruzada seguimos identificando la actividad del tráfico ilícito de drogas como el principal problema del país, que debe ser enfrentado con absoluta determinación. Celebro, pues, que en esta cruzada por la cultura de la legalidad hoy hagamos un nuevo esfuerzo con usted, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, fiscal. Muchas gracias. Muy bien. Sí, señor. ¿Yo puedo decir unas palabras? Sí, claro. ¿Sí? ¿Con tu permiso? Claro. No, fiscal, yo quería, porque hemos hecho un trabajo conjunto que yo quiero además reconocer también. Yo quiero reconocer todo el trabajo que usted ha hecho en términos de lograr que el proceso de implementación de los acuerdos de paz quede bien hecho. Ha habido, digamos, ha habido múltiples manifestaciones suyas en términos de ajustes que eventualmente habría que hacerle a los proyectos de ley, ajustes que habría que hacerle a las ponencias o ajustes que habría que hacerle a los debates mismos que se han venido dando dentro del Congreso. Nosotros como sociedad civil y como sector privado tenemos un inmenso reconocimiento al trabajo que usted está realizando en ese sentido, y se lo quiero decir públicamente porque creemos que es el momento de hacer todos los esfuerzos para que las cosas queden bien hechas, y usted está haciendo, digamos, está jugando un papel fundamental en ese sentido. Pues le agradezco infinitamente. Gracias, presidente. Muy bien. Pues muchas gracias, señor fiscal, señor presidente. En este momento se llevará a cabo la firma del convenio que tiene por objeto. Muchas gracias, señor. Este convenio tiene por objeto: las partes unirán esfuerzos para que en el ámbito de sus competencias y en cumplimiento de sus funciones y deberes constitucionales y legales, coordinen acciones y actividades que redunden en el fortalecimiento de la capacidad de la Fiscalía para la investigación y judicialización de las conductas que atentan contra el orden económico y social y la salud pública, especialmente las relacionadas con la usurpación de derechos de propiedad industrial y con la comercialización ilegal de productos que impactan la vida y la salud de las personas. Los invito nuevamente a que pasen a los atriles. En este momento tenemos una pregunta de uno de nuestros colegas de los medios de comunicación. Es María Camila Orozco, de Caracol Televisión. Fiscal y doctor Bruce McMaster, buenos días. Al fiscal le pregunto por el tema relacionado con la polémica que se ha suscitado a propósito del asunto concreto de la lucha contra las drogas. El presidente acaba de decir, fiscal, que usted está, en sus palabras, y lo cito, mal informado, y que, contrario a lo que se ha sostenido, este proyecto lo que busca es beneficiar y evitar una congestión en las cárceles, y que, por el contrario, sus objeciones lo que pretenden es enviar a la cárcel a cerca de 400.000 campesinos. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, hasta el día de ayer el proyecto se nos había informado que consistía
en consolidar la política de sustitución de cultivos a través de una política alternativa que permitiera suspender la acción penal, lo cual comparte íntegramente para los pequeños campesinos la Fiscalía General de la Nación. Lo decimos una y mil veces. El tratamiento penal diferenciado lo comparte integralmente la Fiscalía General de la Nación. Lo que no comparte la Fiscalía es que se reforme a través del artículo 6º del proyecto que presentó el gobierno el tipo penal de los cultivos ilícitos. Porque esa modificación que tiene efectos hacia adelante, no por un año como se ha dicho, eso es falso, debilita la política criminal contra los narcocultivos, pero no contra los campesinos como se ha dicho, lo debilita contra los cultivadores industriales. Si ustedes leen el artículo 6º, todo cultivador industrial tendría una rebaja de penas. Los financiadores, o sea, los dueños del capital del narcotráfico que fomentan la guerra y la violencia a través de los narcocultivos, pasarían de tener penas de 18 años a la mitad. Eso dice el artículo 6º del proyecto. Se permite, por la vía del artículo 6º del proyecto, que quienes ya están condenados como financiadores, como cultivadores industriales, por la vía del principio de favorabilidad, se disminuyan sus penas y algunos puedan recuperar inmediatamente la libertad para seguir delinquiendo. Pero lo que es más grave, lo que es muchísimo más grave, y es que esta rebaja indiscriminada de penas favorece a todos los cultivadores ilícitos, suscriban o no suscriban acuerdos de sustitución de cultivos. Por supuesto que no es el fiscal, es Colombia entera la que no está de acuerdo con esa política. Y por supuesto, si el escenario es el Congreso de la República para debatir estas objeciones, iremos con la mayor complacencia y esperamos ir con el apoyo de todos los colombianos, con la convicción de que de esa manera estamos protegiendo, de un lado, la política criminal y la política antidrogas que tanto nos ha costado a Colombia en 30 años de dolor y de sangre. Y por otro lado, estamos protegiendo una política de reinserción, es así para los pequeños cultivadores, a través de programas de sustitución que merecen una alternatividad penal que comparte el fiscal general de la Nación, pero no es de lo que trata el artículo 6º del proyecto. Entonces hay desafortunadamente, una visión distinta del alcance del proyecto que será necesario tramitar en la democracia por la vía del Congreso de la República, y lo haremos con la mayor de las complacencias. Seguimos con RCN Noticias. Señor fiscal, buenos días. Y sobre lo que dice también el presidente Santos, que irían entonces a la cárcel 400.000 pequeños cultivadores de cultivos ilícitos. ¿Eso es cierto? ¿Cuál es la posición de la Fiscalía? No, pero si es que aquí nunca se ha judicializado a los pequeños campesinos. Hoy mismo el ministro de Justicia dijo que no hay sino máximo 10 cultivadores campesinos en la cárcel. Lo que tienen que ir a la cárcel son en una política criminal priorizada y coherente los financiadores, los cultivadores industriales, que son los que tienen que ser objeto de persecución criminal en una actividad de priorización. Y esas son las actividades que hoy está persiguiendo la Fiscalía General de la Nación. Resulta ser contrario a la realidad decir que se quiere que vayan 400.000 personas a la cárcel. ¿Eso de dónde sale? ¿Quién lo ha dicho? Si lo que le hemos dicho al gobierno 1, 2 y 10.000 veces es que acompañamos el tratamiento penal diferencial, pero no acompañamos la impunidad frente a los grandes narcotraficantes, frente a los financiadores de la droga, frente a los cultivadores industriales que nos están expropiando el sosiego y la tranquilidad de los colombianos en esta hora de la patria. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias. Muchas gracias.
Ya lo estamos haciendo. Por ejemplo, el caso de Otto Bula ya lo hicimos. Sobre el tema de los parapolíticos que se beneficiaron y recibieron dinero de grupos paramilitares. Tiene que hacerse sobre todos. Por ejemplo, el caso del señor Aguilar, como ustedes lo han advertido, es la renovación de esa agenda que tiene la Fiscalía General de la Nación y que ya ha dado lugar a que la propia Fiscalía General inicie procesos de extinción de dominio en activos que en valor en libros valen más de 10.000 millones de pesos, pero que pueden tener un valor comercial mucho mayor. He impartido instrucciones a la Unidad de Justicia y Paz de que se identifiquen los activos de los paramilitares, porque también ellos no contribuyeron a reparar los daños de las víctimas. Lo que ha significado la extinción de dominios de activos en el proceso de la Ley 975 deja mucho que desear. Por eso es que hemos manifestado de manera coherente y clara en la Fiscalía que perseguir los activos del delito, venga de donde provenga, tiene que ser una prioridad para el organismo investigador. Señor fiscal, una precisión en el caso de los cabecillas de la FARC que quieren hacer política sin ir a la JEP. La Constitución colombiana dice que las personas que tengan condenas en firme no pueden hacer política, no pueden ocupar cargos de elección popular. ¿Cuál es la posición respecto a eso y qué hay que hacer para superar eso si se quiere dejar que ellos hagan? El Consejo de Estado y la Fiscalía han estado estimulando una urgente reunión de un Consejo de Política Criminal Electoral con la participación de la Registraduría, del Consejo Nacional Electoral, en fin, para que se revise este aspecto y se mire cuál es el estado frente a la normatividad vigente, porque nos parece que ese es un elemento que con claridad se le debe decir al país y a los reinsertados por si es necesario introducir modificaciones en la materia. ¿Sería una reforma constitucional? Depende de cuál sea el resultado de esa comisión. ¿Cuándo es la reunión? Le hemos pedido al señor ministro de Justicia que la convoque urgentemente para comienzos de la próxima semana y esperaríamos que así lo haga. Lo hemos hecho conjuntamente con el Consejo de Estado. Doctor, una preguntita, doctor Martínez. Respecto a los recientes hechos de violencia contra defensores de derechos humanos, que la Fiscalía ha estado tan pendiente y, digamos, ha mostrado resultados respecto a estas investigaciones. En este momento hay preocupación en la Fiscalía por lo que está ocurriendo. Ya el gobierno dijo que también tenía alguna preocupación y le iba a pedir a la Fiscalía como afianzar todo ese tema. Sí, de hecho, parte de, por ejemplo, estos acuerdos lo que permiten es que haya mayor accountability, porque si la ANDI presenta denuncias, lo importante es que sepan qué pasa con esas denuncias. Entonces, articularnos de esa manera es muy útil. Nosotros en el seno del Consejo de Seguridad de Garantías hemos claramente establecido que nos interesa que las organizaciones de la sociedad civil tengan acceso a las investigaciones que hemos estado haciendo en la Fiscalía. A la fecha, frente al listado de defensores de derechos humanos que han terminado siendo víctimas en los territorios, tenemos un índice de determinación de autoría inédito. Nunca antes en la historia del país habíamos logrado identificar 50% de autoría en crímenes de esta naturaleza. Ese es un resultado maravilloso y vamos a compartirlo con la sociedad civil y con las organizaciones que forman parte de esta Comisión de Garantías del Proceso de Paz, porque es útil que eso se comparta. Pero yo quiero llamar la atención que hoy en los territorios muy buena parte de los líderes sociales están siendo afectados es por estas bandas criminales del narcotráfico, que, como lo dije desde el mes de noviembre, es que lo que yo digo se va volviendo añejo. Lo dije desde Caucasia, en compañía de todos ustedes, los señores de la prensa. Las bandas, las BACRIN, las organizaciones irregulares en el territorio estaban constriñendo a los líderes sociales que estaban promoviendo justamente la erradicación voluntaria de cultivos. Y por esa razón es que hemos dicho que es necesario combatir las bandas y su fuente de estructuración y de financiamiento, que es el narcotráfico, porque de lo contrario se va a seguir incrementando esta violencia, que no solo afecta a los líderes sociales,
Cuando decimos que está creciendo el homicidio en Nariño y Cauca, en los territorios de la droga, en un 45%, no más de un 5 o 10% son líderes sociales. El resto son madres cabeza de familia, padres que están dejando huérfanos a lo largo y ancho de la patria en medio de este asedio que nos está librando el narcotráfico. Por eso es que necesitamos una política antinarcóticos coherente. Y ojo, esa política se construye al interior del Consejo de Estupefacientes, que es lo que manda la Constitución y la ley, de acuerdo con la Ley 30 del 86. Fiscal, qué pena una precisión fiscal. Para el tema del principio de oportunidad que usted hablaba, ese nuevo como condicionamiento de 3 meses y que revelen su patrimonio, ¿es para qué tipo de casos? Para todos los casos, hemos estado diciendo, todos los casos en donde no se ha brindado información sobre patrimonio, sobre corrupción, les estamos pidiendo que nos entreguen las listas de activos para restablecer el principio de reparación patrimonial. El tema de bandas criminales que financian y promueven el narcotráfico, ¿cómo van las negociaciones con en el sometimiento de áreas subconiel? Tienes que preguntarle al gobierno. Fiscal, en el tema de Medimás, ¿la Fiscalía ha tomado medidas conducentes, digamos, como a investigar o capturar a los responsables, digamos, como de la salud, en diferentes quejas que han presentado ante la personería, ante la Defensoría del Pueblo? Acuérdate que la Fiscalía conoce de delitos, no de quejas. Si hay algún delito, a ver, si quieres te contesto. Si hay delitos, pues obviamente los tiene que conocer la Fiscalía General de la Nación. Muy bien. Muchas gracias. Entonces,